¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bajando adrenalina, ¿no? Digiriendo todo lo que ha sido este fin de semana pasado en Bahrein, que ha sido un fin de semana realmente espectacular, con una carrera en la que hemos tenido adelantamientos, emoción, momentos realmente intensos de Fórmula 1. Sea cual sea vuestro piloto favorito, yo creo que hemos disfrutado de un arranque de temporada espectacular. Y yo estoy seguro que no va a ser el único, que vamos a tener muchos fines de semana intensos de Fórmula 1, que además nos han llevado a tener nuevos protagonistas en esa batalla por la primera posición, por el podium y también en el grupo medio, que ya no es tan largo, sino que se ha estrechado y comprimido mucho. Y por tanto vamos a tener guerras en todos y cada uno de las partes de esta parrilla 2023. Pero no os voy a hacer un resumen de la carrera, porque estoy seguro que la mayoría disfrutasteis de esta carrera con el podio de Verstappen, doblete de Red Bull, con Checo Pérez en la segunda posición y el invitado que más o menos era esperado, sí, Fernando Alonso en esa tercera posición, en una carrera en que estratégicamente, ya lo veníamos diciendo, no ha habido sorpresas, dos paradas, el blando que prácticamente pasó desapercibido, nadie lo quiso, tan solo lo montó aquí Lando Norris en la parte media de la carrera, y por tanto estratégicamente hubo pocas sorpresas, más allá de lo que hizo Red Bull, por ejemplo, o Williams, de montar los dos juegos de blandos al principio, o lo que hizo Charles Leclerc, que no terminó la carrera, de guardar y sacrificar la clasificación, sacrificar la primera fila para poder salir con un neumático nuevo, algo que no sabremos si hubiera funcionado, porque tuvo que abandonar con ese problema en la batería, dejando el camino libre para Fernando Alonso. ¿Hubiera llegado o no? Llegado seguro. ¿Hubiera sido capaz de adelantarle? No lo sabemos. Pero que el ritmo del Aston Martin era superior, con degradación, sobre todo con el duro, en la segunda parte de la carrera, eso es indudable, y el mejor ejemplo lo tuvimos con Carlos Sainz. Vamos a la técnica, vamos a ver diferencias, no comparado con el test, porque hubo pocas novedades, tampoco comparado con la temporada pasada, porque algunos equipos en la lista que nos da la Federación Internacional este año, con dibujitos que nos permiten identificar mucho mejor las novedades de cada uno de los coches, y además este año la Federación, y como novedad, no permite que hagan aquella trampita que hacían algunos equipos, no. Que dejaban el coche con las piezas nuevas en el box y mostraban el otro, el de la última carrera. Pues no, se acabó, tienen que mostrar lo último, y además nos lo tienen que pasar en estas listas que veis. Esta es, por ejemplo, la de Red Bull, esta es la de Alpine, la de Aston Martin es más larga, pero estas listas, algunas de las novedades que nos mostraban, algunas mucho más conceptuales que detalladas, eran respecto a lo que vimos el año pasado. Por tanto, no vamos a hacer un repaso de las novedades, porque seguramente habréis visto muchos análisis de cada uno de los coches, algunos los podéis ver en mi canal. Y antes de empezar y continuar, por favor, si os gusta este canal, os gustan estos vídeos, le dais al like, os suscribís, pero lo más importante de todo, me dejáis vuestros comentarios, que me gusta leerlos, me gusta contestarlos, interactuar con vosotros, aprendo y además nos lo pasamos bien. Venga, vamos allá, vamos a ver cosas curiosas, técnicamente hablando, que me han llamado la atención, algunas más que otras, algunas más sorprendentes que otras, de este Gran Premio de Bahrein. Y empezamos con los líderes del año pasado, campeones. El orden que siempre sigo es el del último mundial, por tanto hay que empezar con Red Bull, que además han sido los grandes dominadores de esta primera carrera de la temporada. Un Red Bull que no conocíamos, porque la presentación o la pseudo presentación o el show que vimos en Nueva York, que a mí no me gustó nada, cero, patatero. No lo habíamos visto el Red Bull y tuvimos que esperar en esa foto primera que hubo de todos los coches para empezar a ver los primeros detalles de este corte en la parte inferior, mucho más acentuado y mucho más vertical que el de la temporada pasada, creando un túnel que prácticamente llega a la parte posterior en un empaquetamiento de la zona de radiadores mucho más agresivo que el que vimos la temporada pasada, aunque Red Bull y la mayoría de coches son evoluciones de conceptos. No hemos visto ningún concepto realmente espectacular. Quizás el que más ha cambiado sería Aston Martin, pero el resto, Red Bull, Ferrari, Mercedes, es bastante una línea continuista, una evolución, entre otras cosas porque el límite de desarrollo, horas de túnel de viento, horas de CFD y sobre todo el límite de desarrollo económico no permiten grandes cambios porque asumen un riesgo alto. Luego hablaremos de Mercedes.
Pero como siempre, Red Bull sorprendió, y nos sorprendió con detalles como este. Fijaros en la zona del fondo plano, del lateral del fondo plano, en esta zona más exterior, estos deflectores, estos generadores de vórtices para controlar el flujo de esta parte tan importante del suelo, porque no solamente se gestiona el flujo que viene de la parte delantera para intentar sacar el turbulento y dejar el aire más limpio, sino que además toda esta zona de aquí lo que ayuda es a sellar el fondo plano, sellar la zona del difusor y por tanto poder mantener la carga aerodinámica, algo que es muy importante porque si lo consigues puedes tener el coche lo más bajo posible. Y ya vimos que Red Bull era una de las escuderías no solamente que pudo mantener el coche bajo, que no tenía porpoising, aunque fuera muy al límite, y además levantó muchas suspicacias de equipos, aunque ya os digo yo que la sangre no llega al río. Tuvieron que levantar un poco el coche porque la madera se les desgastaba, pero más allá de esto, algo que hacen todos los equipos. Nada. Red Bull, que donde sí me sorprendió, y no solamente a mí, sino al resto de equipos, es en la zona del difusor. Más allá de esto, que es muy común en todos los coches, y estas zonas para controlar todos estos flujos y ayudar al difusor a sacar el máximo de aire para acelerar el flujo que pasa por la parte inferior del coche. Fijaros cómo han hecho toda esta zona interior, algo que no hemos visto en ningún otro coche y que por tanto es una maravilla ver este coche desde atrás, y sobre todo cuando entra la luz a través del lateral y la luz viene. Esto es una foto que conseguí en el pit-lane, que no fue nada fácil de conseguir y que es un poco fruto de la casualidad, pero realmente es la luz cuando entra en un ángulo, que es lo que nos dio este fantástico punto de vista de la manera en la que ha trabajado Red Bull la zona interna del chasis, donde va la caja de cambios, pero que tiene una influencia bestial en cómo se gestionan los flujos en esta parte tan importante y donde se genera muchísima carga aerodinámica en el difusor, en la parte del suelo posterior del RB19. Sin duda el coche referencia en lo que llevamos de temporada. Veremos en otros tipos de circuitos. Pero si nos sorprendió Adrian Newey, también nos sorprendió Ferrari, aunque no tan positivamente, vamos a decir. En el test ya vimos esta ala. A ver si nos... Ahí. En el test ya vimos esta ala de aquí, que tenía un solo soporte. Algunos equipos utilizan un soporte, otras dos, con un sistema de activación de DRS sin el soporte, tan solo con este link, este enlace, que es el que activa y abre el DRS, pero se rompió. En el test vimos que se había roto el elemento superior, se había roto esta pieza, y Ferrari, que la reparó para la carrera, dijo, además es la ala que nos da el nivel de carga aerodinámica adecuada para este circuito, y por tanto tenemos que montarla. Sí, la montar viernes por la mañana, en la primera sesión, con parafina, para ver el comportamiento de los flujos. Aquí lo podéis ver, con esta parafina que hacen, intentan ver si el flujo se separa, y si se separa es que realmente tienen demasiada inclinación, ángulo de ataque, y por tanto ahí pueden generar no el efecto deseado, no ni generan carga aerodinámica, pero sí generan resistencia al avance. Por tanto, hay que comprobar si realmente esto coincide con los datos que tienen de CFD y de túnel de viento. Todo parecía muy bonito, pero el ala vibraba. Sí, vibraba. Solo tiene un soporte y por tanto es más débil en este aspecto. No debería serlo, es una cosa que cuando se prueba en fábrica tienen las máquinas y las simulaciones suficientes como para ver realmente si puede vibrar o no. En el coche vibraba y por tanto no pudieran montarlo, y por tanto salieron a pista con, creo yo, con una carga aerodinámica que no era la óptima para el circuito de Sahir, algo que te penaliza si tienes poca carga, porque es negativo para la degradación del neumático. Y sí, tienes mucha velocidad punta con menos carga. Ya lo vimos, que el Ferrari corría mucho en las rectas, pero luego tenía un problema con los neumáticos. Y esta imagen que capté en la parrilla de salida, que os quería enseñar porque estuvieron reparando esta zona de, vamos a decir, del dashboard, de esta zona frontal del fondo plano del coche, y os quería enseñar este detalle de esta reparación que hicieron en esta zona, seguramente producto de tocar algún piano o de alguna pequeña salida de pista. Me va muy bien porque no me había fijado en el detalle. Fijaros la rugosidad de la pista. Fijaros cómo se ve el granito, y no hay nada de betumen, no hay nada de alquitrán. Es
la piedra pura y dura. Es sin duda el circuito que tiene, que es más agresivo con el neumático, y producto de ello lo vimos, 2 paradas y algunos que le hubiera ido muy bien una tercera, y además utilizando el neumático más duro. Lo que os decía, os enseñaba esta imagen para ver cómo es la esquina originalmente y cómo estaba después de esa salida de pista, algo que tuvieron que recuperar en la mismísima parrilla de salida, con una influencia, yo creo que muy pequeña, en el rendimiento del coche. Por tanto, no hay que ir más allá. Nos vamos a Mercedes. Pontones 0 del año pasado, pontones 0,5 de este año, concepto parecido, pero que sigue sin funcionar. Y cuando entrevisté a Adrian Newey al final de la carrera, se le escapó que para la carrera 3 Mercedes ya va a llevar concepto diferente de pontones y un kit aerodinámico completamente diferente, corroborando aquellos indicios que ya teníamos de que Mercedes no estaba contento con esto. Ya lo dijo Toto Wolff, vamos a cambiar el concepto porque esto no funciona. ¿Es el gran problema de Mercedes? Yo creo que no es el único, y que tienen otros problemas más allá de que aerodinámicamente el concepto de pontones 0 no esté dando el rendimiento que quieran. Pero es evidente que no han sido capaces de encontrar una configuración en la cual sean capaces de sacarle un buen rendimiento. ¿Solucionará el problema el tener pontones nuevos y otro concepto aerodinámico más cercano a lo de Red Bull, que yo creo que, y entiendo que es lo que van a llevar? Yo creo que con eso no. Que seguramente les abrirá caminos de desarrollo para poder mejorar el coche en otra dirección y acercarse a los tiempos de los equipos que están dominando. En eso yo creo que sí. Pero de un día para otro, dudo que el único problema que tienen en Mercedes sea este. De hecho, muchos de los problemas que tenían era el setup, que se quejaban mucho. Yo había visto en pocas ocasiones los problemas que tuvieron en Mercedes a la hora de encontrar un setup en que vieras el coche en pista, ya no de las buenas épocas de Mercedes, pero un poco más decente, porque pasaron algún día de test de pretemporada muy complicado, y el viernes ya vieron que sería complicado que pudieran estar luchando para algo más que intentar meterse en la tercera fila, y así fue, porque en carrera fue imposible, pese a que salieron bien. Bueno, pues habrá que esperar. La semana que viene será un tema diferente, pero fijaros esta foto que pude tomar en el pit lane, esta zona superior de los pontones, con ese canal bestial en la parte superior, con esa curva que le deja prácticamente, se me ha ido aquí, ahí está, que le deja prácticamente en la zona central del ala posterior. Es realmente bonito ver estos canales, pero es un coche, y yo qué quieres que os diga, yo cuando veo un coche y veo ahí, me imagino cómo va, hay coches que me gustan. Este en concreto me sorprende, pero no me termina de convencer. No lo hice, me sorprendió mucho desde el primer día lo de los pontones 0, pero nunca no lo he encontrado bonito, aunque esto no es un concurso de belleza. Fijaros en estos canales, aquí con las salidas de refrigeración, pero os lo quería enseñar porque eso sí que no lo han perdido. Y gracias Mercedes por seguir recordándonos a Niki Lauda. Gracias por seguir recordándonos a Niki Lauda con esta estrella roja que yo creía que ya no estaba en el coche, pero que la encontré en esta foto que pude hacer de cerca de los pontones y que me viene muy bien y me gusta siempre recordar. De Mercedes nos vamos a Alpine. Pocas cosas en Alpine. Ya vimos el coche, que es un continuista de lo del año pasado. Escondieron muchas cosas en el test, quizás demasiado, estuvieron tan escondidos que cuando tuvieron que salir se les hizo tarde, pero fue un mal fin de semana, no para Pierre Gasly, que pudo remontar después de tener una mala clasificación, pero sobre todo por Esteban Ocon. Aquí, entre un poco de piloto y mucho de equipo, realmente fue un fin de semana para olvidar. Empezamos, antes de salir, si venís en esta esquina, os fijaréis que prácticamente todos los coches del lado izquierdo de la parrilla están alineados, menos uno que está muy para adentro, está más hacia el centro, es aquí, Esteban Ocon, que puso el coche no dentro del rectángulo que marca la Federación Internacional en el suelo de la parrilla de salida, lo desplazó demasiado y le cayó una penalización. Aquí lo veis, posición de salida poco acurada, poco precisa, vamos a decir. Lo dicen inaccurate, poco precisa. Bueno, fuera del cajetín, directamente. Penalización de 5 segundos que tienes que cumplir en el pit lane. Cuando pares no pueden tocar el coche, 5 segundos parado y luego puedes trabajar. Además, Esteban Ocon en esa maniobra de salida de las primeras vueltas rompió el ala y pues entró en el box y lo que hizo
Alpine es esperar esos 5 segundos y empezar a trabajar, que es lo que dice el reglamento, y lo hicieron casi bien. Casi bien. ¿Por qué? Pues porque alguien empezó a trabajar en el coche cuando llevaban 4,6 segundos. 0,4, 4 décimas antes de cumplir esos 5 segundos, alguien empezó a trabajar en el coche. Error de una persona, error de coordinación por radio del equipo, porque esto normalmente hay alguien que lo está contando perfectamente, indica al equipo cuándo pueden trabajar. No lo sé, pero la federación lo vio, 4,6 segundos, y eso significa que tuvo que salir y volver a entrar para, por un lado, primero, 10 segundos de penalización por no haber cumplido los 5 segundos correctamente, y además otro problema, y es que superó el límite de velocidad permitido en el pit-lane, que es 80 kilómetros, y aquí nuestro amigo Esteban Ocon iba a 80,1 por encima de los 80 lane, que es el límite del pit-lane. 5 segundos más, 10 más 5 más una parada extra que tenía que hacer para poder cumplir la... Terminemos, dejémoslo aquí, abandono, porque era realmente un fin de semana para olvidar para Alpine y para el piloto francés. Bueno, seguro que tendrán mejores fines de semana. El ritmo de Pierre Gasly no fue del todo malo. Como si malo fue McLaren, las cosas tampoco prometían muy buenas, ¿eh? Y tampoco hemos visto grandes cambios en el coche, más allá de la fiabilidad en esos elementos que se rompían de la parte delantera, que pudieron subsanar, y por tanto tendremos que esperar a Bakú para ver novedades importantes en el coche que deberían hacerles dar un paso cualitativo hacia adelante para poder recuperar esa lucha del grupo medio en la que estuvieron metidos el año pasado y que de momento están fuera. Pocas novedades técnicas de lo que habíamos visto en el test, concentrados en ese kit que viene para Bakú. Eso sí, montaron las pantallas en las que se puede mostrar la televisión para los entrenamientos libres. Oye, marketing que no falte, y además queda bonito, bien integrado, y me parece fantástico que estén también desarrollando. Otro de los equipos que casi me decepciona, casi, yo esperaba mucho más de Alfa Romeo. Algunos detalles que os quiero enseñar, esas salidas de la zona de la tapa motor. Alfa Romeo ha montado un intercambiador en la zona central de el cambio, en la zona superior del cambio, para poder compactar al máximo los pontones, salidas que tienen aquí de la refrigeración de la temperatura. Y otro detalle, que esto sí es una novedad de la carrera porque en el test no estaba, fijados en esta zona carenada de los trapecios delanteros. Algo que ya habíamos visto en el Mercedes, pero que en el Alfa Romeo está mucho más trabajado, y aprovechando el reglamento, el límite del reglamento, lo que hacen no solamente es carenar, como hacen todos, los trapecios para que tengan forma de ala y además puedan ser direccionadores del flujo y puedan guiar el flujo hacia la parte inferior, sino que además en toda esta zona pues también han aprovechado para tener este tipo de carenado en esta zona para también ser direccionadores, para guiar el aire hacia la parte inferior del coche, entre la entrada de pontones de refrigeración, pero sobre todo hacia la parte inferior, porque es donde ahí necesitan aire limpio para poder generar el máximo de carga aerodinámica. Esto es un detalle que a primera vista ves. ¿Dónde estamos, Albert? Platina delantera del ala, de los lados, vista desde la parte interior. Es importante para los equipos intentar tirar el flujo hacia el exterior, fuera, lo más lejos, a las exteriores, outwash que se llama en inglés, pero el reglamento es mucho más restrictivo. Acordaos lo que pasó el año pasado con el ala de Mercedes, que hacen los equipos, intentan de mil y una maneras buscar el máximo espacio para que el aire pueda salir. Fijaros en esta esquina de ese soporte, la conexión de lo que sería el flap del ala con la platina, cómo trabajan en Aston Martin para poder aprovechar el máximo y generar el máximo de superficie abierta hacia el exterior para intentar que el flujo salga lo más allá posible de la zona central. Ya me quedo en Aston Martin. Esta foto que tomé, acordaros que hablábamos en la presentación que los pontones, que la rampa, pero que no habíamos podido verla de cerca, realmente lo acentuada que es. Fijaros cómo baja prácticamente hasta el suelo y luego se va hacia la zona superior del pontón. Dicen, es que el Aston Martin es una copia del Red Bull. Yo veo muchas diferencias, ¿eh? Y aquí tenemos una gran muestra. Esto para nada el Red Bull, tampoco el morro. Algunas similitudes, o sí, algunas cosas tiene, conceptualmente.
es que cada vez se parecen más todos los coches, pero que tiene diferencias importantes, seguro. También cosas muy parecidas, demasiado, pero es Fórmula 1. Fijaros en este detalle de la pletina del ala posterior, de la parte posterior del monoplaza, en este corte aquí, que sin dudas debe ayudar a la eficiencia de el ala posterior, pero son detalles bonitos que tiene muchos el Aston Martin y la mayoría de monoplazas. El Haas, que sorprendió en clasificación, no tanto en carrera, pero fijaros en esta foto que se ve perfectamente la zona de la bañera, muy parecida, no nos vamos a engañar, aquí también hay muchas cosas parecidas, con más motivo, básicamente porque trabajan codo con codo. Y hasta aquí podemos leer, pero interesante la manera, el parecido, obviamente, con el Ferrari también. Estas viseras algún día hablaremos con calma, pero cada equipo lo gestiona de manera diferente. Aquí tenéis la de Haas con este rizado para intentar controlar los flujos que van sobre todo en la zona del casco del piloto y hacia la parte posterior también, igual que su hermano mayor, con apéndices en toda esta zona para generar vórtices, para guiar el flujo en esa parte central que va hacia el ala, importantísimo para generar carga aerodinámica. De Haas nos vamos a Alfa Tauri, que, hombre, tampoco es un coche muy bonito, tampoco es un coche que sea realmente espectacular, que no tiene muchas innovaciones que nos pueda hacer pensar que va a ser un coche para hacer grandes hazañas y sumar muchísimos puntos, pero que bueno, que han tomado su línea de desarrollo intentando hacer un corte muy bestia aquí en la zona central, con apéndices en el lateral que son bastante únicos y que, bueno, hacen que de momento que Alfa Tauri no haya podido salir de esa zona de la cola, vamos a decir, del pelotón del Mundial de Fórmula 1. Os quería enseñar un detalle en esta fantástica foto, que es preciosa porque se ve todo el volante con todos y cada uno de los comandos que tiene que gestionar el piloto. Súper dotados, ¿eh? A veces a todos nos además que si yo me sentara en Fórmula 1 me meterían solo 2 segundos. Pues mientras nos meten 30 segundos, que es lo que nos caería a cualquiera de los mortales como yo y como la mayoría de vosotros, además tienen que estar controlando todos estos parámetros, no solamente en el lateral, en estos rotatorios, sino en estos centrales y todos los botones, mientras conduces, haciendo tiempazos. Básicamente esta foto os la enseñaba porque se ve perfectamente el volante, pero que Williams sigue con la pantallita fija al chasis, el único equipo que lo sigue montando. Ventajas e inconvenientes, hombre, siempre es mejor tenerla fija. El problema es que, por ejemplo, con esta posición de volante en la cual estás girando, el piloto no llega a ver nada en la pantalla y tan solo puede verlo en las rectas. A gustos. Si lo mantienen es porque tampoco les ha causado ningún drama. De Williams sí que llevaban novedades, a la posterior nueva y también con estos beam wings, estas dos alas que van de la zona central del coche donde está el escape hasta las pletinas del ala posterior, que no solamente generan carga aerodinámica empujando el ala hacia abajo, sino también que ayudan a extraer el máximo de aire de la zona del difusor, por tanto importantísimas para el desarrollo. Y quería terminar con un detalle, porque siempre os he dicho que los pequeños detalles son los que hacen la gran diferencia en la Fórmula 1, y fijaros en este pequeño detalle que os quiero enseñar. Esto es una llanta de Aston Martin, del coche de Fernando Alonso, que obviamente nos marca en inglés LR, left rear, ¿vale? Izquierda, llanta posterior, el logo de Aston Martin, el número de set de juego de llantas 58, para tener claro qué pieza es cada uno. Ya sabemos que es el set 58 y que es la trasera izquierda, pero luego los pequeños detalles, de quién es, de Fernando o es de Lance Stroll, de Felipe Drugovich, aquí lo tenéis, número 14, la banderita, pequeños detalles, pero que al final hacen la gran diferencia, porque si tienes recursos, método y talento y tiempo para hacer estas cosas, significa que los detalles que debe haber dentro del coche, en el Aston Martin y en todos, deben ser realmente bonitos y espectaculares. Esto solo se ve en Fórmula 1 porque es realmente increíble la calidad de los detalles, que disfruto viéndolos de cerca porque es realmente bonito. Bueno, hasta aquí el resumen de cositas así al azar que encontré en este primer Gran Premio a nivel técnico. A partir de ahora ya hacemos reset
La referencia que tenemos ya es lo que ha sucedido aquí en el Gran Premio de Bahrein, en prestaciones, pero sobre todo en piezas y de desarrollo del coche, y a partir de aquí, ahora sí, cada carrera vamos a tener vídeo con las novedades y algunas que otras curiosidades técnicas que veo en mis horas de pit lane arriba y pit lane para abajo, de hablar con la gente y pasármelo bien disfrutando de la Fórmula 1. Agárrense fuerte, que viene un mundial que vamos a pasárnoslo muy bien. Me gusta esta Fórmula 1 y claro que sí, viva la madre que la parió.